Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos queridos, por este tiempo que nos da. Y vamos a presentar este mensaje que Él envía a su pueblo en este día. El título que hemos puesto: Grandes razones para honrar y alabar a Dios. Grandes razones para honrarlo a Él, para alabarle a Él. Veamos qué nos dice la palabra. Tenemos que ser sensibles en nuestros corazones para comprender lo que Dios nos dice y actuar como Él espera que hagamos. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Veamos qué nos dice allí la palabra. Aquí está hablando o va a decir estas palabras el rey David, después que ha traído el arca al tabernáculo y empezó una fiesta, algo tremendo allí. Y en el versículo 8 de Primera de Crónicas 16, verso 8 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Paremos allí. Debemos alabar a Dios, debemos hablar de Él, dar a conocer sus obras, sus maravillas. Dios no quiere que nos quedemos callados, en silencio, cuando vemos tantas cosas gloriosas que Él está haciendo. Dios quiere que compartamos esas buenas noticias a las personas. Dice que nos gloriemos en su santo nombre, que nos alegremos en nuestros corazones cuando buscamos a Dios. El hecho de decir que vamos a la casa de Dios se llena de alegría. ¿Qué Dios me va a enseñar? ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios va a recibir de mí? ¿Qué voy a recibir de Él? Venimos con expectativa a la casa de Dios. Y dice que debemos buscar su rostro continuamente. De nuevo, hagamos memoria de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. No nos olvidemos. Eso quiere Dios, que seamos nosotros sensibles a todo lo que Él hace. Vaya al versículo 28, por favor. Sigue diciendo: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Aquí la palabra nos manda a que nosotros debemos postrarnos delante de Dios en la hermosura de la santidad. Tenemos que venir delante del Dios santo, el cual nos santifica, nos limpia de todo pecado que hayamos cometido cuando nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos perdón. Y entonces en esa condición limpio ya delante de Dios le adoramos, y esa adoración fluye y llega ante su trono y Él la recibe. Aquí nos manda la palabra que debemos nosotros tener en cuenta lo que Dios nos está siempre diciendo. Y así como Dios manda que se alegre la tierra, los cielos y toda su creación, Dios quiere que nosotros no vivamos atormentados, no vivamos
como con amenazas que nos están derribando, sino que dentro de nosotros recibamos el gozo que Él quiere que siempre mantengamos. En medio de cualquier situación, Dios quiere que esperemos en Él y que nos regocijemos por lo que vamos a ver que Él va a hacer, la victoria que Él va a darnos, la defensa que Él va a venir a favor de nosotros, etc. Es tremendo esto. Entonces, por favor, ahora vaya conmigo al Salmo 116. Veamos qué nos dice allí el salmista David. Salmo 116, versículo 1. Recordemos grandes razones para honrar y alabar a Dios. Aquí veamos algunas de ellas que el rey David puede también expresar de su propia experiencia personal, que cualquiera de nosotros se puede identificar con esas vivencias. Dice Salmo 116, verso 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Paremos allí. En un estado ya de muerte, dice David que estaba. Ya el Seol lo estaba como esperando. Los dolores que tenía quizás eran impredecibles. Pero todavía allí, en su lecho que cualquiera diría de muerte, él invocó a Dios y Dios le levantó. Dios le dio vida de nuevo. Y él dice, Dios es maravilloso, es misericordioso. Dios obra milagros, prodigios para aquellas personas que esperan en Él. Aquellas personas que le buscan a Él, que quieren más de Él, conocerle, al Dios que hizo el cielo, la tierra, que creó la humanidad, que creó todo lo que existe con tanta precisión, ese diseño. Dios quiere darse a conocer y sobre todo que sepamos que Él es clemente y misericordioso, que Él escucha las oraciones de aquellos que se las dicen a Él desde su corazón, le hablan a Dios con sinceridad, se expresan, se humillan delante de Dios. Dios extiende, dice, su oído escucha esa oración, como dice aquí. Sigue diciendo el verso 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí está entonces dando una declaración. Por cuanto Dios ha hecho eso conmigo, yo ahora voy a andar en la tierra delante de Jehová. En otras palabras, conscientes de que en todo lugar donde estemos, estamos en la presencia de Dios. En todo lo que hagamos, Dios está allí. Dios nos acompaña. Dios está observándonos. Dios no quiere que caigamos en ninguna trampa del enemigo. Aquí Él declara esto: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios espera eso de ti y de mí. Y tú dirás, pero si estamos todos en la presencia de Dios, no hay lugar en el universo que escape a la presencia de Dios. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay manera, porque Dios está en todas partes.
Pero en este sentir es tener conciencia de eso, de que Dios está con nosotros, observándonos, conoce todo lo que sentimos, pensamos, y que andemos siempre con el temor de Dios, haciendo todo de acuerdo a su voluntad y evitando ofenderle a Él. Eso es lo que básicamente significa andar delante de Jehová todos los días. Veamos entonces que aquí nos dice que Dios libró a David de la muerte prácticamente. Y viene ahora un compromiso que declara también: voy a seguir viviendo para Dios, para Dios, para Dios. Pero Dios extiende ese acto a la humanidad entera. Ese acto de librarlo de la misma muerte cuando ya está casi para irse a lo profundo, perdido. Dios entonces busca la manera para librarle de esa caída tan terrible. Y volvemos a leer lo que dice Juan 3:16. Acompáñenme allí, por favor. Juan 3:16. El versículo que normalmente le llaman el resumen de la Biblia, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo quiere decir todos los que son buenos, malos, los que nadie da un centavo por ellos, sin embargo, tienen un alma que Dios no quiere que se pierda. Y Dios ama a cada ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, si Dios no hubiera hecho esta acción de tan gran amor, ¿quién se hubiera salvado? Todos nos hubiéramos perdido. ¿Qué significa perderse? No significa morirse, ir a una tumba. Significa que su alma iría una eternidad al infierno, a juntarse en el lago de fuego con Satanás y sus demonios, dice la palabra, toda una eternidad. Y Dios no quiere eso para el ser humano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso tenía que haber muerte para poder pagar por el pecado de aquellos que son culpables. Esto es lo que Dios ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo que no escatimó a su unigénito Hijo Jesús y lo envió a la tierra a que se hiciera como un ser humano, el cual vivió de la vida perfecta, nunca pecó, y entonces entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya están condenados porque ya rechazaron lo único que podía librarles de la condenación. Como han pecado y no hay nadie que no haya cometido infracción a las leyes de Dios, dice, todos están en esa dirección, perdidos. Pero Dios ahora envía a su Hijo no para condenar al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, porque mucha gente dice, si Dios es perfecto, ¿por qué hizo que Adán cayera en pecado? ¿Por qué no evitó eso? No lo evitó porque le dio lo que le llaman libre albedrío, la voluntad propia. Entonces cada uno es responsable de sus decisiones. Y Jesús viene ahora como un hombre, como un ser humano, sometido a toda clase de ataques del enemigo, toda clase de tentaciones y cuantas cosas. Y se mantuvo fiel hasta el final. Nunca desobedeció al Padre.
Entonces él fue hallado justo y el justo no debe morir. Pero él, por voluntad del Padre y por su propia voluntad también, decidió morir para pagar por el pecado de los que crean en él. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. El punto es este: vivamos agradecidos a Dios porque envió a Jesús y honremos a Dios por ese acto tan hermoso de buscar la manera de evitar que los seres humanos se pierdan eternamente. Seamos agradecidos, honremos y alabemos a Dios, porque son grandes, grandes pruebas que Dios ha dado de que Él merece ser adorado y alabado. Entonces, hermanos queridos, más adelante en el capítulo 5 de Juan, dice así, versículo 19. Tenemos una situación en este capítulo, y es que Jesús va a un lugar donde dice que los enfermos siempre esperan que algún ángel venga y mueva las aguas de un lago, y el primero que entra recibía sanidad. Y la historia habla de un paralítico que estaba allí en ese lago de Betesda, estanque de Betesda, y no podía entrar, y Jesús llega y le dice: ¿quieres ser sano? Señor, pero no puedo caminar, nadie hay que me entre allí, y cuando yo quiero llegar ya otro entró y me quedé sin sanidad. Y Jesús le dice: párate, recibe sanidad. Y se paró y salió, se arregló la cosa con él. El punto es este, que después que se sabe, porque Jesús entonces se fue de allí, él se lleva su camilla y le dicen: ¿por qué andas con eso si hoy es sábado? No se puede. Oh, el que me sanó me dijo que tome mi camilla y que me vaya. ¿Y quién fue? Y lo busqué y luego lo encontré en el templo. Y aquí los fariseos y escribas y todos esos hipócritas querían matar a Jesús porque mandó a alguien que sanó a que llevara su camilla y fuera a su casa. Y ahí vamos a comenzar a leer en el versículo 19 de Juan 5. Dice: respondió Jesús y les dijo a ellos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Me detengo aquí. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. ¿Quién más puede hacer lo que Dios hace, que es omnipotente, a menos que no sea Dios mismo? Ahora el Hijo que está aquí en la tierra. Y Él dice más, verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y hay personas que no quieren honrar al Hijo como Dios demanda que el Hijo sea honrado, que el Hijo sea alabado, tomado en cuenta, obedecido, amado. Son muchas las razones grandes para nosotros alabar a Dios, para honrar a Dios, mirando cómo Dios actúa con las personas, mirando lo que Dios hace aún con las personas que nadie quisiera que les den nada bueno por la manera en que viven, pero Dios dice: hay que darles una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros creímos que no podíamos encontrar algo que valga la pena en la vida
hasta que Dios se nos reveló y ya sabemos qué es lo que realmente vale la pena y estamos caminando en estos caminos de Dios. Mucha gente está viviendo como viven porque no conocen la verdad. Por eso debemos hablar de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho. No podemos callarnos, no podemos quedarnos como que nada importante ha pasado. Recordemos, hermanos queridos, normalmente en las personas cuando oyen una noticia que es grande, impactante, comienzan a regar la voz. Tenemos la mayor noticia que se puede hablar en la tierra y cuánta gente se calla. Es increíble esto. Jesús dijo aquí, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Recordemos que en la palabra de Dios nos cuenta que Jesús resucitó 3 personas. Primero nos habla del hijo de la viuda de Naín, una viuda que tenía un hijo único y lo llevaban a enterrar y Jesús pasó por allí, mandó a detener el féretro, dice la palabra, y tocó al que estaba allí muerto y dice, levántate. Y se levantó el joven y se lo entregó a la mamá. Y Otro, la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, nos dice que estaba Jesús primero atendiendo en las multitudes, una mujer con flujo de sangre le tocó y se sanó y hablando. Jairo que le dice a Jesús, Señor, ven a casa porque mi hija está grave de muerte. Y dice, ya voy. Y luego vienen de la casa de Jairo y dice, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Jesús le dice, no temas, cree solamente, no pierdas la fe. Y fue. Y le dijo a la hija, y la hija se levantó y se le entregó. Y dijo, wow. Pero para una mente incrédula, una mente que no se traga cualquier cosa fácil, como dicen, muchos, y antes cuando yo era ateo pensaba así también, decía, esos recién se desmayaron y la gente no tenía conocimiento de buena medicina y se murió y lo llevan a enterrar, pero muchos muertos aparecían en la tumba por allá, ¿qué hago aquí? Creía yo, pero entonces Jesús, la tercera persona que resucita fue a Lázaro y no lo hizo seguido, por eso se detuvo 4 días, dice la palabra, cuando le dijeron, tu amigo Lázaro está muy enfermo, ven. Y Jesús se quedó allí esperando y él dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y cuando decidió ir a Betania, se encuentra con Marta que le dice, Señor, muy tarde ya, murió, está enterrado y tiene 4 días en la tumba ya. ¿Cómo decirle, para qué viniste si ya es tarde? Pero Jesús nunca llega tarde, siempre tiene un propósito. Y Jesús por eso cuando le dijo a Lázaro, Lázaro ven fuera, 4 días, el cuerpo descomponiéndose, ya nadie puede decir, no, ese no se había muerto, ese estaba bien muerto, hermano. Así que mejor crea las otras 2 cosas que pasaron también. No hay lugar a la duda en las cosas de Cristo, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Tenemos esto porque Jesús es digno de toda honra y toda alabanza y toda gloria y toda adoración. El Padre quiere que nosotros, como hacemos con el Padre, hagamos con el Hijo. Según honramos al Padre, honremos al Hijo. Dice la palabra que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Yo sé que hay conflictos en la tierra, en algunas denominaciones, porque dicen, no, pero que el Hijo no es igual. Bueno, hermano, lea la Biblia y pídale a Dios dirección. ¿Quién es el Hijo entonces, realmente? Vaya por favor a Colosenses. Colosenses capítulo 1, ahí nos va a explicar claramente quién es el Hijo. Leamos desde el versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Dice así, hablando del Hijo.
dice, Él es la imagen del Dios visible, perdón, del Dios invisible. ¿Oyó bien? Él es la imagen, lo que podemos ver, del Dios que no podemos ver. Dios es espíritu, no se puede ver. Pero vemos a Jesús, estamos viendo a Dios mismo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, en 3 personas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Oyó bien? El Padre creó todo el universo y todo lo que hay para el Hijo. Qué herencia, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él, porque lo creó por medio de su palabra. El Verbo se hizo carne, el Verbo, la palabra de Dios. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego sigue diciendo, verso 17, y Él, el Hijo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que el Hijo es la fuente que el Padre quiso para que todas las cosas estén subsistiendo, dice la palabra. Verso 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paremos allí. Jesucristo vino para reconciliar todas las cosas. Dirá, está bien, en la tierra hubo desobediencia. Adán pecó por desobedecer a Dios y por ahí se fue el pecado. Ok. ¿Y en el cielo? Bueno, en el cielo hubo algo más fuerte todavía. Porque dice que hubo un ángel que fue creado, tremendo, Luzbel, y que entonces tenía demasiadas cosas y se enorgulleció y se rebeló contra Dios y quería ser igual a Dios. Decía, subiré a alto como Dios. Y Dios lo derribó al abismo. Y con él, dice, una tercera parte de los ángeles también que hicieron como ese complot en los cielos, también todos se fueron. Los lanzó Dios, dice la palabra. Hermanos, tremenda rebelión. Pero viene Cristo ahora para reconciliar también con lo que hay en los cielos. Y dirá, ¿y qué podía pasar en los cielos? ¿Qué disgusto pudo haber pasado con ese castigo tan grande que el Padre hizo contra los rebeldes? Solo Dios sabe. Pero Dios dice aquí, vino a traer reconciliación también a los que están arriba. Y dice más, verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras palabras, eso es para ti y para mí. Nosotros que una vez vivíamos, como dice,
Éramos enemigos en la mente, haciendo malas cosas. Primero venía el pensamiento, oh sí, a ver, y lo hacíamos. Enemigos de Dios porque no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo lo que Dios dice, etc. Pero viene y nos reconcilia Jesús. Por eso a todo el que crea en Él, Dios le da salvación, le perdona de pecados. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús de esta manera? ¿Crees en Jesús de una manera tal que vives dándole honor, que vives alabándole, alabando su obra, alabando todo lo que ha hecho, alabando a Dios su gran misericordia? ¿Crees realmente que hay grandes causas por las cuales nosotros tenemos que adorar a Dios, que honrar a Dios, honrar su benevolencia, honrar su misericordia, honrar que en lugar de eliminarnos de la tierra, mejor nos dio la oportunidad de conocer el medio de la salvación? Y el Espíritu Santo nos redarguyó para que creamos y que no nos perdamos. Es tremendo esto. Vaya por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Veamos qué nos dice la palabra allí. Versículo 19. Si tú y yo ya estamos en los caminos del Señor, Dios quiere que seamos firmes en estos caminos. Como dijo David que leímos, amo a Jehová y voy a andar delante de Jehová en la tierra. Que vivamos amando a Dios por su gran amor que nos ha dado, su gran demostración de amor al mandar a Jesús. Que amemos también a Dios, que honremos a Dios. Aquí nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Paremos allí. Nos está diciendo a nosotros que hoy día podemos ir delante de Dios en plena confianza y Dios nos va a recibir y no nos va a echar de su presencia. Y está hablando que tenemos un sacerdote en la casa que es Cristo, el cual está ahora a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que creen en Él. Y que cuando hacen algo y se arrepienten, el Hijo está delante del Padre y le dice, Padre, yo pagué por ese pecado también. Y el Padre entonces le dice, sí, entonces ya está absuelto, salga libre. Es un abogado que tenemos en el cielo, dice la palabra. Está continuamente intercediendo delante de nosotros. Es nuestro sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. Por eso podemos acercarnos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque anteriormente solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar allá donde está el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, para poder orar por los pecados de las personas y por los de él mismo. Pero la Biblia explica que ya no necesitamos más esto porque tenemos un nuevo sumo sacerdote del orden de Melquisedec que está en los cielos representándonos y ha abierto un camino nuevo, vivo, por medio de su sangre que derramó, dando testimonio cada vez que pasamos por ese camino. Eso es por la sangre derramada, la sangre.
Si Jesús no hubiera derramado sangre, no hubiera podido hablarle a Dios. Dios no me hubiera recibido. Esa sangre derramada tiene poder para limpiar los corazones. ¡Aleluya! Seamos agradecidos, honremos al Hijo como honramos al Padre. Son grandes razones que Dios nos da en su palabra para poder vivir esta vida que Dios espera que vivamos. Personas agradecidas de tantas cosas que Dios nos da. Seamos agradecidos aún de lo más mínimo. Por eso la Biblia dice, sed agradecidos en todo. Acostumbramos a decir, oh, gracias Padre por esta bendición que me das. Y cuando viene el problema, ay Dios, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Dios sabe lo que tienen que hacer para seguirnos limpiando. Entonces, oh, gracias Padre por usar entonces este medio para limpiar lo que falta de mí. Gracias, yo sé que tú tienes una obra buena, termínala Señor y bla, bla, bla. Tenemos que hablar con Dios y aceptar lo que Dios trae a nuestras vidas. Dios nos va santificando. Dice que el que empezó la obra en nosotros, ¿qué dice? La perfeccionará hasta la venida de Cristo. Quiere decir que cada uno de nosotros puede que en algún momento se necesite un refinamiento en algo para poder recibir lo próximo que viene a nuestras vidas. Dejemos que Dios siga obrando, perfeccionándonos, porque cosas grandes Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo aquí el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué está diciendo? Mantengamos firme sin fluctuar. Fluctuar quiere decir que no vaya que hoy tú crees y mañana deja de creer. Hoy me voy bien, mañana voy para... No de estar fluctuando, sino firme, dice, porque fiel es el que prometió. Si Él lo dijo, lo cumple, síguelo creyendo. No importa que parece que no va a venir nunca, va a venir porque Él lo dijo, punto. Es una fe firme la que hay que mantener. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En otras palabras, Dios quiere que sigamos congregándonos mientras estemos en la tierra y podemos, hagamos todo lo posible por venir a congregarnos. Dios quiere que nos exhortemos los unos a los otros, que nos colaboremos, para eso estamos. Si alguien ve una persona que está haciendo algo indebido, no le diga, hermano, cuidado. No, párate ahí. Con amor, misericordia y con la verdad. Hermanito, me parece que la Biblia dice esto y usted está diciendo eso. ¿Por qué lo hace así? En serio, está... Y quiere que nos exhortemos con amor, que vayamos creciendo como un solo cuerpo, que nos ayudemos los unos a los otros. Eso quiere el Señor. Voy a concluir el mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, con esta gran declaración de honra y alabanza que hace en el cielo los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo lo que está allá. Apocalipsis capítulo 5, y lo vamos a leer completo, el capítulo, dice así, y vi, el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Imagínense.
un ángel fuerte, hablando una voz altísima en el cielo: ¿quién es digno en todos los que están allá? Y dice el versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Paremos allí. Eso incluye tu vida y la mía. ¡Aleluya! Porque Dios nos ha redimido por medio de este cordero que venció. Jesucristo es el cordero que fue inmolado para poder pagar el precio que teníamos nosotros que pagar por nuestros pecados, delitos y transgresiones. Jesucristo pagó por ti y por mí. Él es digno de adoración, Él es digno de honra, Él es digno de alabanza, Él es digno de amarle. Ámale como Él te ama a ti, ámale. No lo ofendas nunca. No te niegues a servirle cuando Él te dice que le sirvas en algo. Hazlo de buena voluntad siempre. Por amor, sirve a Dios. Porque Dios quiere que nuestras vidas le honren de tal manera que podamos hablar a los demás de lo que Dios ha hecho. Que podamos decir al mundo lo que ya conocemos, para que ellos puedan tener la opción. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea. ¿Cómo van a creer si no le hablan? Démosle la opción para que tomen su decisión. Y démosle la opción explicándola muy claramente, para que toda confusión mental sea quitada de sus mentes. Hagamos un buen trabajo a favor de las almas, para honrar a Dios el Padre, para honrar a Dios el Hijo, para honrar al bendito Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dios espera que nosotros también declaremos: tú eres digno, Señor, de recibir todo honor y toda gloria, todo honor y toda gloria. Y dice el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tenemos tremendo ejemplo de lo que es una oración, donde hay una unción que quema, donde hay una convicción, y Dios quiere que en su iglesia también tengamos este tipo de unción para alabarle, para cantarle a Dios con todo el corazón, con voces que resuenen. ¿Quiere Dios eso? Pongámonos en pie, hermanos queridos. Es tiempo de darle honra, alabanza, gloria y honor a aquel que tanto nos ha dado. No solo nos ha dado la vida, estamos vivos porque Él sostiene nuestras vidas y nos creó. Él fue que nos puso a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Nadie se hizo solo. Estamos aquí porque nos hicieron y nos trajeron aquí. Y Dios nos ha provisto de todo lo que hemos necesitado para vivir. De todo. Seamos agradecidos, pero vivamos realmente como seres que aman a Dios, como seres que se regocijan en Dios, como seres que viven disfrutando la creación de Dios y que vivimos dándole honor al más alto nivel que podamos darle a Él. Honremos a nuestro Dios, hermanos queridos. Honrémosle. Convenzámonos que no hay mejor cosa que podamos hacer que honrar a Dios de todo corazón, alabarle, bendecirle, santificarlo, adorarlo a Él y vivir para Él, amándole y hablando de sus maravillas, de sus obras, diciéndole al mundo: para ti hay esperanza también. Como dijo David, cuando Dios lo levantó prácticamente de la muerte, de la cama de muerte, dice: no me voy a callar, voy a hablarle a aquellos que también están en necesidad, porque Él puede decir: ahora reposa, alma mía, ya estás bien. Que las personas que están en angustia, ¿quién no anda en angustia hoy día? Es impresionante cómo está la humanidad de desesperada en tantas cosas. Llevémosle palabra de aliento. Vamos a orar y vamos, primero que todo, hay que pedirle perdón a Dios porque no hemos sido tan exuberantes en la manera de adorarle, de alabarle y de declarar las cosas que Él es merecedor. Pero también pedirle perdón si ha habido algún desliz, algún desvío, algo que pasó en tu vida o en la mía que no fue de agrado a Dios. Pidamos perdón, porque Dios nos perdona por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Dios, o quizás dice: sí, le entregué hace tantos años, pero como que fue así. Tu hermano, que hoy no sea así, hoy hágalo en serio, reconociendo quién es Dios y lo que ha hecho por ti Jesús, y honra al Padre, y honra al Hijo, y honrale a todos, y honra al Espíritu Santo que mora en ti. No lo contristes, más bien obedece todo lo que Él te guía, todo lo que Él te tenga que enseñar, obedécele. Oremos. Amado Dios, Padre Santo, Rey de Gloria, en el nombre del Señor Jesús, estamos tan agradecidos de ti, Dios. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud, fuerzas.
Gracias por darnos salvación, por darnos vida eterna. Gracias, Dios, porque quisiste, Señor, salvarnos enviando a tu Hijo unigénito, a Jesús, a la tierra, para que Él pagara el precio que nosotros teníamos que pagar. Pero no había manera de pagarlo. Quiere decir que íbamos a ser condenados todos. Pero tú, Señor, por tu misericordia tan grande, buscaste la manera y has logrado, Señor, darnos la oportunidad de creer y de ser salvos para siempre, Señor. Te pido, Dios, que a todos nos perdones en la manera quizás que hemos estado viviendo, quizás con descuido, tomando muy poco seriedad a las cosas tuyas, Señor. Perdona, Dios, nuestra falta de interés, nuestra falta de compromiso para tu obra. Perdona, Dios, cualquier cosa que podamos haber hecho todos nosotros y que no fue de tu agrado. Cuando no hacemos algo que sea de tu agrado, si no es de tu agrado, no te estamos honrando, Señor. Perdónanos. Queremos honrarte, queremos vivir para ti, queremos que todo lo que hagamos, aún lo que permitamos que quede en nuestra mente, sea de tu agrado. Que no aceptemos pensamientos engañosos del enemigo nunca más. Dios de los cielos, ayúdanos a que nuestros pensamientos se mantengan firmes en tu palabra bendita. Que ya no seamos más enemigos en nuestras mentes, sino que seamos amigos aún en nuestras mentes, vivamos adorándote, Señor. Y Padre, aquí nos disponemos todos para ti. Usa nuestras vidas. Queremos unirnos a esos millones y millones de ángeles, y queremos unirnos a todas esas voces que se han declarado para ti en esa adoración tan profunda y tan grande. Recíbelas, Dios. Todo lo que hagamos lo hacemos de corazón para ti, y gracias por enseñarnos estas cosas. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Amén y amén.